Es un gusto verles un domingo por la tarde. Tengo el honor de compartir con ustedes esta noche, siguiendo la serie hablando de los encuentros. Y estuve pensando mucho en este tema, en este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. Un encuentro muy maravilloso para un hombre, un encuentro con Jesucristo, el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y dice de esta manera, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Jesucristo, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que seas tú, Padre, ministrando nuestros corazones, que seas tú ministrando nuestras almas, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Revélate a nosotros, Padre. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta lectura es un discurso de enseñanza, un gran discurso de enseñanza. Este hombre, Nicodemo, llega a visitar al Señor Jesucristo y nos damos cuenta que el Señor Jesús es el primero en declarar que nacer de nuevo espiritualmente es una necesidad universal. Nacer de nuevo es una necesidad para todo ser humano, un nuevo nacimiento espiritual. Y es lo que está enseñando el Señor Jesucristo a Nicodemo, pero yo lo veo a Nicodemo como representando al hombre, representando al ser humano en su estado natural. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra que era un fariseo, era un principal, tenía un lugar prominente en la sociedad, tenía un lugar alto, un lugar de honor entre los judíos. Él era miembro de una asamblea que se le llamaba Sanedrín, que estaba conformada por 70 o 71 maestros de la ley, y ellos tenían la jurisdicción para poder juzgar algunos asuntos de
civil. Y cuando se trataba de juzgar asuntos de pena de muerte, de pena capital, entonces es como recurrían al procurador romano. La palabra fariseo significa separar. El fariseo era un separatista. No es de que se separaba del mundo o se separaba de la sociedad, pero espiritualmente ellos se sentían separados. La característica de los fariseos es de que ellos se concentraban estrictamente en aspectos externos. Ellos eran muy cuidadosos con sus prácticas, con sus rituales, con sus prácticas ceremoniales, y confiaban demasiado en estas cosas que ellos practicaban. Ellos tenían una confianza muy alta en ellos mismos. Y ellos se decían maestros, ellos tenían el lugar de maestros, ellos tenían el lugar para poder enseñar al pueblo de Israel. Ellos se encargaban de enseñar las escrituras. Y este hombre, uno de ellos, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Qué interesante, porque cuando el Señor vino a la tierra, los fariseos se convirtieron en sus enemigos. Los fariseos se encargaban de buscar la manera para acusar a Jesucristo, porque le tenían envidia, porque ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y este hombre, que era parte de uno de estos fariseos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos, como que estaba hablando en el nombre de sus compañeros, en el nombre de sus colegas. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, si Dios no está con él. Algunos piensan que la visita de noche de este fariseo a donde estaba el Señor Jesucristo, piensan que esto representaba la condición espiritual en la que se encontraba Nicodemo. Esto dicen algunos comentaristas. Algunos otros comentaristas dicen que fue de noche solamente para tener más tiempo para conversar con el Señor Jesús. Pero si tomamos en cuenta quién era Nicodemo, a qué grupo pertenecía, su estatus, su nivel, pues es lógico pensar que este hombre tenía temor de sus colegas, que no sería bien visto que él fuera a conversar con Jesucristo. Y nos damos cuenta a raíz de que comienza esta plática, la condición espiritual en la que se encuentra Nicodemo. Nicodemo muestra una fe superficial. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué llegó a esta conclusión? ¿Por qué llegó a esta conclusión este fariseo?
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esto demuestra la condición en la que se encontraba Nicodemo. Mucho conocimiento, tenía el reconocimiento de todos. Él era un hombre sumamente religioso. Su confianza estaba puesta en él mismo y en las cosas que practicaba, en los actos que llevaban a cabo. Nicodemo está mostrando el tipo de fe basada en milagros que el Señor hacía. Pero para el Señor Jesucristo, este tipo de reconocimiento no es un elogio. Para el Señor Jesucristo, este tipo de fe no es de su agrado. De hecho, el Señor Jesucristo no se fiaba de este tipo de creyentes. En Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Uno de los atributos del Señor Jesucristo, que pertenecen de igual manera a Dios el Padre, es la omnisciencia. Y el Señor Jesucristo no necesita que nadie vaya a decirle nada acerca de cada uno de nosotros, ni acerca de cada una de las personas en el mundo. Porque el Señor lo sabe todo de ti y de mí. El Señor Jesucristo sabía todo acerca de Nicodemo. Él conocía su corazón. Él conocía la intención que había en él. Y en ese momento Nicodemo mostró una fe superficial, una fe que no salva, una fe que no viene de lo alto, una fe en la carne, una fe emocional que no permanece, que se esfuma y solamente dura mientras dura la emoción. Una fe basada en emociones, una fe que es únicamente por vista. Y este tipo de fe es rechazada por Jesús. Este tipo de fe no nos reconcilia con Dios. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre y sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y a este comentario de Nicodemo es maravilloso ver el carácter de Jesucristo en la plenitud de su deidad, conociendo los rincones más escondidos en el corazón de Nicodemo. Vemos aquí de parte de Jesús una respuesta sin pregunta. Inmediatamente el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una respuesta de una pregunta que Nicodemo no hizo. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es que nacer de nuevo es una necesidad absoluta. Nacer de nuevo espiritualmente es una necesidad absoluta para poder entrar al reino de Dios. El hombre necesita nacer de nuevo para ser salvo. El hombre necesita nacer de nuevo para no ir al infierno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero es necesario nacer de nuevo. De modo que esta expresión es una condición para todos y es necesaria para ver y para entrar en la presencia de Dios para siempre. El Señor Jesús, no cabe duda que leyó el corazón de Nicodemo. El Señor Jesucristo lee nuestros corazones y cada milagro, cada señal del Señor Jesús, en cada encuentro, vemos esta característica. En su encuentro con la mujer samaritana, Él sabe todo de ella. Cuando le trajeron a Natanael, Él sabía de él. Él sabía que al pasar por Gadara iba a encontrarse con el endemoniado. Él sabía del ciego que iba a sanar. Es maravilloso eso. De modo que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es revelado para nosotros. Y Él dice esta noche, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, el maestro, el prominente, el que tiene 10 credenciales, el que tiene diplomas en un muro especial en su casa, el que tiene todos los reconocimientos, el que lleva una vida moral ejemplar, un hombre de conducta intachable, le pregunta al Señor Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En aquel tiempo los maestros acostumbraban a usar el sentido figurado en sus enseñanzas, y seguramente Nicodemo entendía la forma en que Jesús le estaba hablando. Pero su respuesta también
nos enseña a nosotros. Su pregunta es la pregunta de muchos de nosotros también. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Es interesante que el Señor Jesucristo utiliza esta ilustración biológica que todos conocemos. Cuando un niño nace, no hace ningún esfuerzo por hacerlo, simplemente nace. Un nacimiento que no requiere parte del que va a nacer. Un nacimiento no necesita ningún mérito del que va a venir a luz. Y el nuevo nacimiento espiritual es una regeneración, un nuevo comienzo en la vida de un hombre que ha estado en un estado natural de pecado. Y como el pago del pecado es muerte, y como el pecado es un delito contra Dios, el hombre natural está muerto espiritualmente. Cuando Dios quitó su presencia de Adán y Eva en el huerto, ellos murieron espiritualmente. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios en el alma del hombre. Y el Señor dice, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento espiritual es una parte esencial en el cristianismo. Aquel que profesa ser cristiano es porque ha nacido de nuevo. Todo aquel que profesa ser discípulo de Cristo es porque ha nacido de nuevo espiritualmente. Nacer de nuevo es un nuevo comienzo para el hombre. Nacer de nuevo es un nuevo génesis en la vida de un ser humano. Es poder ser una nueva criatura, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí un nuevo comienzo. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz, ha pasado de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, hijo de Dios. Nacer de nuevo es ser hechos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Las personas en general tienen la idea de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero la Escritura no nos enseña eso. Los seres humanos en general somos criaturas. Y el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 5, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creen en Cristo, a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad
de ser llamados sus hijos. Y el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para esto se requiere la intervención divina. El hombre no está capacitado, el hombre no tiene este poder para él mismo regenerar su corazón. Hay cosas que el hombre puede superar, como el alcoholismo en un centro de rehabilitación. Hay cosas que el hombre puede superar con respecto de las drogas en un centro de rehabilitación. Hay hombres que puedan hacer un esfuerzo por llevar una vida moral y componer su vida con su familia, con su esposa. Pero la regeneración del alma, la regeneración del corazón, la reconciliación con Dios requiere una intervención divina. Solamente Dios puede hacer esa obra en el corazón humano. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y haré que haréis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Esto es una regeneración. Esto es un nuevo nacimiento del corazón, que no es por un mérito humano, que no es posible por una intervención humana. Es únicamente la intervención divina. Esto es una obra de Dios totalmente en el corazón del hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque la naturaleza humana está caída. La naturaleza humana está en bancarrota espiritual, está arruinada. Y la miseria espiritual solamente produce eso, miseria. Pero la salvación requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Un ejemplo: nosotros sabemos que si sembramos limones, cosechamos limones. Si siembras papas, cosechas papas. Si siembras mango, cosechas mango. Si tienes un borrego, lo cruzas con una borrega, esperas borreguitos. Y lo que Dios hace en el corazón del hombre, la obra que Dios hace en el corazón del hombre, trasciende para la eternidad. Nos hace aceptos delante de Él como sus hijos.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Señor Jesucristo hizo posible todo esto. Adán nos representó en el huerto del Edén y fracasó. Y fracasamos con él. Aunque yo no estuve en el huerto del Edén, pero yo soy responsable de mis pecados. Pero vino el nuevo Adán, el segundo Adán, Jesucristo, y él triunfó. Y él cumplió la ley que para nosotros es imposible. Y por medio de su muerte y su resurrección, a todo aquel que cree hay vida eterna y es reconciliado con Dios. El poder invisible del Espíritu Santo, como el viento. No es necesario sentir nada. No es necesario que tú tiembles. No es necesario que des vueltas aquí. La obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es invisible como el viento. El viento no lo vemos, pero vemos su poder manifestado. Cuando tira los árboles, cuando mueve las palmeras. Así es el poder del Espíritu Santo. No se puede controlar ni manipular por el hombre, ni por un método, ni por medio de un ritual. Él obra según su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Cómo hizo posible Dios la salvación para el hombre? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Nicodemo, ¿eres tú maestro y no lo sabes? Si tú eres quien se encarga de enseñar y no lo sabes, ¿cómo estarán tus discípulos? ¿Cómo estarán los que tú enseñas? Esto nos da una idea, la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel y la humanidad entera cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. El Señor Jesús le explica a Nicodemo: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó una serpiente en un asta, una serpiente de bronce, en aquel tiempo, porque cuando hablaban en contra de Dios, Dios mandó juicio sobre esta gente, mandó serpientes venenosas para que les mordieran cada vez que estaban inconformes. Y después llega otra vez el pueblo con Moisés: Moisés, por favor, nos estamos muriendo. Y el Señor dijo: levanta un asta de bronce, una serpiente de bronce en un asta, y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, bastará con que vea la serpiente de bronce y vivirá. Pero esto fue algo pasajero en el desierto.
Pero esto nos hablaba anticipadamente de la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Él fue levantado en una cruz, de modo que el veneno y la ponzoña del pecado que pudre la vida del hombre solamente tiene solución viendo la cruz de Cristo, creyendo en lo que Cristo hizo por la humanidad, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo obediente al Padre y murió por los pecadores en la cruz y resucitó al tercer día. En Él hay vida, en Él hay vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el nuevo nacimiento. Esto es nacer de nuevo. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? Sin Cristo en nuestra vida tenemos un fin terrible en el infierno. Pero por gracia, gratuitamente, sin un mérito de nosotros, sin nada que de nosotros valga para salvarnos, gratuitamente, por gracia somos salvos por medio de creer, por medio de la fe. Pero esta fe no se genera en nosotros. En un corazón corrupto no puede haber un buen fruto. Esta fe que necesitamos para creer en Dios, para que nuestra voluntad se incline a Dios, necesitamos su intervención. Y Él pone en nosotros el regalo de la fe, este don maravilloso. No es por obras, para que nadie se jacte. La honra, la gloria y la alabanza es para Él. ¿Y cómo puedo yo tener esta fe? ¿Cómo puede llegar este don de fe en el corazón de un hombre para cambiar su voluntad y creer? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír el evangelio. Esto que acabamos de leer es la buena noticia. Es el evangelio que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. De modo que si aquí hay alguien que necesita reconciliarse con Dios, escuchaste la buena nueva y Dios puede poner en tu corazón el don maravilloso de la fe para que tú creas en Él. A eso vino Cristo. La salvación del hombre es iniciativa de Dios. Y a eso vino el Señor, para buscar lo que se había perdido. Y nos ha encontrado.